Pilatos, el gobernador romano, fue una persona excepcional en la historia porque tuvo hasta 7 oportunidades de encontrarse con el Señor Jesús. El Señor habló con él hasta 7 veces, pero el problema fue que Pilato nunca se decidió. La primera vez que le encuentra piensa que no va con él, así que toma al Señor Jesús y lo manda que vaya a donde Herodes. Es como si dijera, esto no tiene nada que ver conmigo. Si hubiese un patrón de los agnósticos, Pilato sería el ideal, porque piensa que puede desentenderse del Señor y decir, yo no quiero saber nada con él. Pero cuando el Señor Jesús vuelve, el segundo encuentro de Pilatos con él, le hace 3 preguntas, quizás las 3 preguntas más importantes de la historia. Ahí está resumido todo el Evangelio. Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y después le pregunta al Señor Jesús, a Dios mismo hecho hombre, ¿qué has hecho? Y la tercera pregunta es aquella conocida, ¿qué es la verdad? Pero él no quiere que el Señor le responda y se va cuando hace la pregunta. Vuelve a encontrar por tercera vez al Señor Jesús, lo ve y ve la dignidad del que iba a ser crucificado y dice, yo no encuentro nada malo en él. Así que le admira, pero no es capaz de tomar la decisión de seguirle. Y por 4ª vez viene a donde está el Señor Jesús y esta vez le manda a azotar, pero le manda a azotar sin ninguna razón. Y después de mandarle a azotar, se lava las manos como diciendo, yo no quiero saber nada, soy inocente de la sangre de este justo. Se da cuenta de que él es justo, pero no quiere seguirle. Saca al Señor Jesús afuera y por 5ª vez Pilato está con el Señor y lo presenta delante de todos diciendo, he aquí el hombre. Ve toda la dignidad de Dios hecho hombre en él. Pero Pilato comienza a tener miedo de lo que todos dicen y no es capaz de decidirse por el Señor Jesús. Así que cuando se va y cuando entra, viene su mujer y le dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho por causa de él en sueños. Pilato se da cuenta de que está juzgando a Dios mismo, hecho hombre, pero en ese momento, queriendo liberar al Señor Jesús, le propone a la multitud, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? La multitud escoge a Barrabás y Pilato sigue sin decidirse por el Señor Jesús. 6 veces, 6 oportunidades ha tenido. Y aún tiene una más, la 7ª. Y entonces él, cuando va a ser crucificado, coloca ese cartel, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y se enfrenta a todos diciendo, él es el rey. Pero entonces la multitud le señala a Pilato y le dice, si tú sigues, tanto la multitud como los responsables, si tú dejas libre a este hombre, no eres amigo del César. Y entonces el miedo de Pilato se hace inmenso. Y él se da cuenta de que si suelta al Señor Jesús, va a tener problemas. Y esa es la misma pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos cuando nos señalan porque amamos al Señor Jesús. ¿Vamos a seguirle? ¿Vamos a decidirnos por él? ¿O vamos a hacer caso a todos los que nos rodean? Hasta 7 veces Pilato tuvo a Dios mismo hecho hombre, al Señor Jesús enfrente a él. ¿Y sabes lo que hizo? En el 7º encuentro dice que se sentó en su tribunal, porque él era el gobernador romano, y ordenó que condenaran al Señor Jesús. Y todos alguna vez en nuestra vida nos sentamos en nuestro tribunal, en el tribunal de nuestra vida y decidimos qué hacemos con el Señor Jesús. Porque hasta hoy y hasta que Él vuelva por 2ª vez, la pregunta más importante fue la que Pilato hizo. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa es la pregunta con mayúsculas para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Con el Hijo de Dios hecho hombre. Esa es la pregunta. Y de la respuesta que cada uno de nosotros damos depende nuestra vida y toda nuestra eternidad.